es un día muy especial. Dios es el que hace todos los días. Dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor. Y el día de ayer y todos los días que usted viva, usted puede saber que ese día lo ha hecho Dios. Dios hace el día. Dice la palabra, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que Dios pone el día y usted pone el gozo. Usted pone la alegría. Es una bendición estar con vida, aún en cualquier momento, en cualquier tiempo. Así que hoy vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Agradezcamos a Dios por esta oportunidad tan grande que Él nos da. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias, Señor, con mucha alegría, con gozo, con gratitud en nuestro corazón. Venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor Todopoderoso, por todo lo que tú nos das. Tú nos has dado la vida, tú nos has colmado, nos has coronado, Señor, de favores y misericordias. Tú has saciado, Señor, el alma sedienta, y en este día, Señor, no es la excepción. En este día venimos delante de ti para implorar tu bendición, que tú nos bendigas en este día a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso, muy sugestivo, un tema que nos va a hacer reflexionar, nos va a bendecir, nos va a ayudar a sobresalir, a sobrevivir en cualquier situación. Y hoy, en este tiempo en que vivimos, es muy común los manuales. Los manuales son unas hojas o son instrucciones para pasar o para atravesar determinados momentos, para realizar determinadas cosas en la vida. Y entonces un manual nos va a dirigir, un manual nos va a guiar a través de cualquier situación que vayamos a hacer. Entonces, la Biblia es un manual, la palabra de Dios es un manual. Dios nos enseña a vivir. La palabra de Dios está diseñada de tal manera que nos va a enseñar a atravesar a través de la vida. La vida es un recorrido hermoso, lleno de bendiciones, y también es un recorrido, es un viaje que está lleno de obstáculos, de situaciones difíciles, incluso del sufrimiento. Y cuando esto sucede, la Biblia nos marca, nos enseña qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos de hacer, cómo podemos atravesar cualquier situación, por muy difícil que sea. En la Biblia, Dios, a través de su palabra bendita, nos enseña y nos guía a atravesar cualquier situación. Hoy vamos a leer una porción de la Escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo número 11. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 11, nos enseña la palabra del Señor qué hacer cuando todo se estremece, qué es lo que el cristiano debe hacer cuando suceden las situaciones más difíciles, cuando suceden situaciones que nunca se esperaban, cuando vamos a atravesar valles difíciles, angustias en la vida. Dice el Salmo número 11 en el versículo primero, vamos a leer hasta el versículo número 3. Salmo 11 del 1 al 3, dice la Escritura en el nombre de Jesucristo. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disparan sus saetas sobre la cuerda, dice, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Versículo número 3, es una pregunta que el salmista, que David se hace, el rey David, y dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos son las bases estables, firmes, sobre las cuales Dios fundó su creación. Planes de bien, planes de bendición. Los fundamentos, lo normal de la vida, es una vida de paz, de bendición,
de situaciones que se sobrellevan diariamente en una rutina. Esos son los fundamentos, pero llega el día en que todo se estremece, en que la tierra tiembla y todos sus moradores tiemblan, y Dios es el que sostiene en sus columnas la creación. Dios es el que sostiene. Dice el Salmo 82, verso 5, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Llega un día en la vida de cada ser humano en que todo se derrumba, en que todo se estremece, en que la tierra tiembla, en que la persona es sacudida por diversas situaciones. Entonces esto es lo que dice David. Dice, entonces cuando esto suceda, ¿qué hemos de hacer? Si los cimientos de la tierra, los cimientos de nuestra vida son estremecidos, incluso llegan a ser destruidos, todo aquello en lo cual tú te apoyas, la Biblia dice que hay que hacer. Hay gente que siente literalmente que su mundo se derrumba, que se derrumba completa y totalmente su vida, ya sea por un problema familiar, por un problema de salud o una situación financiera o una situación cualquiera que sea. Las personas sienten que su mundo se cimbra, se estremece, incluso hay gente que siente que su vida está destruida completamente, pero la palabra de Dios, la Biblia, Dios nuestro Creador nos enseña qué es lo que debemos de hacer cuando estas cosas suceden. La pregunta es, dice el Salmo 11, verso 3, si fueren destruidos los fundamentos de la vida, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué he de hacer yo? ¿Qué hemos de hacer cada uno de nosotros cuando las situaciones de la vida parecen que todo se destruyó o que todo está estremeciéndose? Cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor de tierra, la gente, lo que pasa por la mente de la persona, yo viví muchos años, casi 40 años, en regiones donde tiembla la tierra mucho, donde la tierra tiembla. Incluso toda mi infancia y mi juventud ahí fue en lugares así, donde la tierra tiembla. Y entonces era común que hubiera temblores. Y entonces, pero cuando usted está pasando un temblor de tierra, lo único que está pasando en la mente de la persona, todo el tiempo que dura unos segundos quizá, pero lo que pasa nada más en la mente de la persona es que dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué irá a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a abrir la tierra? ¿Se va a caer esto? ¿Qué va a pasar? Es lo único que tú te preguntas. Entonces hay momentos en la vida en que el ser humano lo único que se pregunta es ¿qué va a pasar? Y entonces es cuando dice la Escritura que son sacudidos los cimientos de la tierra, tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero Dios sostiene tu vida. Dios sostiene todas las columnas de la tierra y de tu vida. Entonces Dios nos enseña qué hay que hacer en ese tiempo, y hoy vamos a tratar de mirar en la palabra. Dice la Escritura que lo primero que tenemos que hacer, lo primero que el ser humano debe de hacer es no mirar las cosas más grandes de lo que son, no sobredimensionar nuestros problemas. Usted no tiene que hacer crecer más el problema. Todos tenemos situaciones terribles, pero lo más importante es la perspectiva, cómo usted lo ve. Usted lo puede ver muy grande, otro lo puede ver muy pequeño, el mismo problema en su vida. Y entonces, esta es una enseñanza que Dios nos hace, y depende cómo usted ve la situación. Así que la primera enseñanza que Dios nos da es que no tiene que sobredimensionar, no tiene que darle un tamaño más alto de lo que es. Atravesando situaciones terribles en la vida, a veces pensamos que son situaciones que no podemos vencer, que no pueden ser vencidas. Sin embargo, nosotros vemos en la Biblia cómo David, cuando vio a Goliat, dijo, este puede ser vencido. Todo depende cómo usted lo ve.
Todo depende cómo uno ve las cosas. Todo el pueblo de Israel, incluso con el rey Saúl, todos veían al gigante como algo que no podía vencerse. Pero David es un hombre que es guiado por Dios, es un hombre que conoce a Dios, es un hombre que ha experimentado a Dios, y entonces es un hombre que sabe dimensionar los problemas, que sabe darle su tamaño debido a cada situación de su vida. Y entonces él dice, yo te voy a vencer a ti. Esto puede vencerse, yo voy a pelear con él porque puedo vencerlo. Entonces lo primero que nos enseña la Escritura tiene que ver la situación desde una perspectiva de Dios, no desde la perspectiva nuestra. Tenemos que verlo como Dios lo ve, como Dios lo ve. Dice la Escritura que el Señor, Él es mi pastor, Él es tu pastor, nada te va a faltar, no te va a faltar la victoria, Él te va a bendecir. Entonces no puedes tú mirar los problemas, aunque sean muy grandes, tú tienes que verlo desde el punto de vista de Dios. Ningún problema, ninguna situación va a ser más grande que Dios. Él es grande, Dios es todopoderoso. Así que la primera cosa que podemos y que debemos de hacer es no darle un tamaño más grande a la situación. Claro que hay situaciones terribles en la vida, pero mayor es el Señor. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O qué puede estar contra nosotros que nos venza? Y el número 2, dice la Escritura, nunca piense que su problema no tiene solución. Todo tiene solución. Por cada problema hay infinidad de soluciones. Dice la Escritura, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Por cada situación hay 10 soluciones o hay más soluciones. Todo tiene solución. Muchas veces nos sentimos angustiados, desesperados por alguna cosa que sucede en la vida, pero debemos de sentir y de saber de que hay una puerta que siempre se abrirá para nosotros. Dice la Escritura que hay puerta que nadie abre, que solo Dios puede abrir y que nadie puede cerrar. Y es una puerta amplia, generosa, que Dios abre cuando todas las puertas se cierran. Así que nunca piense que una situación no tiene solución. Número 3. Esta es otra situación que hay que hacer, que hay que tener en cuenta cuando las situaciones están difíciles, cuando la vida se pone difícil, cuando la situación es de una dimensión muy grande que pareciera que no tiene solución. Lo siguiente que tenemos que hacer es nunca haga locuras, no hacer locuras. Tenemos que tener siempre en mente al Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 28, dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La solución no es quizá buscar huir del problema, pero sí hay que buscar al Señor. Nosotros a veces nos sentimos desesperados, angustiados, y somos tentados a hacer locuras que a veces son peores que los problemas. Dicen en México que a veces sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta que la solución es buscar a Dios. Tenemos que traer nuestras ansiedades, toda ansiedad y toda angustia, porque cuando una cosa se ve muy grande, la gente entra en ansiedad, entra en angustia. Entonces hay que llevar eso al Señor, hay que traer a Dios estas situaciones. Y por último podemos decir que lo importante en cualquier situación difícil, no haga locuras, acuda a Dios y algo hermoso que podemos hacer sobre todas las cosas es ponerse a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Hay problemas, hay situaciones en la vida que nada ni nadie puede resolver. Y entonces
hay que acudir a Dios. Una de esas situaciones que nada ni nadie puede resolver en la vida es la cuestión de nuestra vida después de la muerte, de la vida eterna. Ese asunto solo Dios lo puede resolver. Ponerse a cuentas con Dios. Toda deuda se puede pagar, todo problema se puede resolver, toda enfermedad puede sanar, pero nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede obtener la vida eterna por algo que haga o que trabaje o que se esfuerce. Esto solo lo da el Señor. Y tú puedes y debes acudir a Cristo para que Él arregle ese asunto contigo. A través de cualquier situación, cualquiera que sea, hay que acudir a Dios. Ponerse a cuentas con el Señor. Quizá Dios ha permitido que esa angustia llegue a nuestra vida para que al fin nos entreguemos a Él. Entrégate a Cristo, entrégale tu vida al Señor. Y los que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hay que perseverar, hay que seguir adelante, no crea que porque ya aceptó a Cristo, que ya se entregó, usted ya resolvió, hay que perseverar hasta el fin, hay que ser perseverante, hay que confiar en el Señor. Y hay un pasaje muy hermoso en el Evangelio, en el libro de Job, que me bendice, que me llama mucho la atención. Dice en el libro de Job, capítulo 5, Job es un hombre que sufrió mucho y es un hombre que atravesó una situación. Entonces usted puede conocer qué es lo que hay que hacer para atravesar la situación, qué es lo que hay que hacer. Entonces, para atravesar la situación, número uno, hay que entender varias cosas. Job capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. No es necesario que lo digamos, pues todos sabemos que aún el creyente, aún los cristianos, todos pasamos por aflicciones, por situaciones difíciles. Y cuando crecemos, hermano, el creyente va sufriendo. Cuando el creyente va avanzando en la vida, dice la Biblia, es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, si la gente que no ama, que no busca a Dios, quizás sufre, y también nosotros, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una guía, un manual, tenemos algo que nos enseña cómo atravesar las tormentas, cómo caminar, algo que nos consuela, que nos anima, que nos llena de esperanza y de paz. Bendito el nombre del Señor. Y en los momentos más duros de nuestra vida, ese manual es la palabra de Dios. Ese manual te enseña a atravesar, y hoy vamos a reflexionar qué es lo que hacer, qué es lo que debemos de hacer cuando la aflicción, cuando la situación terrible llega a la vida. Lo primero que hay que hacer, número uno, es buscar a Dios. Job capítulo 5, verso 8. Ciertamente yo, dijo el escritor sagrado, ciertamente yo buscaría a Dios. Lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Si estuvieras pasando por un problema, la aflicción que tú estás pasando, yo ciertamente, dice la Biblia, buscaría a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando estamos en aflicción, a veces cometemos locuras, a veces cometemos errores, buscando la ayuda de familiares, una mejor capacidad económica, buscar un banco, buscar muchas situaciones. Todo eso es bueno hacerlo, pero lo primero es buscar a Dios. Hay que buscar al Señor. Dios lo puede hacer. Él está dispuesto a ayudarte. No es que no debemos buscar la ayuda de los hombres, pero debemos buscar primeramente la guianza de Dios. Dios te va a guiar incluso con quien vayas. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Dios siempre responde la oración con una enseñanza. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Dios te va a enseñar.
Por eso es necesario buscar primero la ayuda de Dios, porque cuando tú buscas la ayuda de Dios, Dios te va a responder con una enseñanza y Dios te va a guiar a donde vayas o con quien vayas. Entonces lo primero que hemos de hacer es buscar a Dios. Versículo 8 dice ahí en Job 5, verso 8, ciertamente yo buscaría a Dios. Y número 2 dice, y encomendaría a Él mi causa. Encomiéndate a Dios. En tu aflicción, siempre encomiéndele a Dios su situación. No hay mano más segura, no hay lugar más poderoso, más efectivo que usted ponga la situación en la mano del Señor. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estés trabajados, cargados, y esto significa angustiado, afligido, la carga de la angustia. Venid a mí, dice el Señor. No trate tampoco de usted poner las soluciones. Es como si usted lleva su carro al mecánico, le deja el carro y usted le dice al mecánico, hazle esto, y hazle así, así, así. Porque el que sabe es el mecánico. Usted ponga sus cargas en la mano del Señor. Usted debe dejar que Cristo haga lo que Él tiene que hacer, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabrá lo que Él va a hacer. Es importante buscar a Dios y encomendar a Él tu camino. Encomiéndale a Él tu camino, tu causa, dice la Biblia. Cuando encomendamos a Dios nuestra causa, hay que esperar. Hay que esperar. Entonces, ¿cómo vamos a esperar? En ocasiones, algunas veces, estamos esperando en Dios. La gente acude a Dios, busca de Dios, encomienda su causa y hay que esperar, hay que tener paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró. Pacientemente hay que buscar a Dios. Él te va a escuchar y Él te va a librar. Te va a levantar, pondrá tu pie sobre roca, podrá en ti un cántico nuevo, pero el principio de todo es la paciencia. La paciencia no es tanto esperar el tiempo, decir, bueno, pues tarde lo que tarde, un día, 2, 3, pues yo me espero, no importa. Bueno, lo importante es qué hace en ese tiempo de espera. Porque a veces decimos, bueno, yo ya oré a Dios, ya Él va a hacer como Él quiera. Sí, pero la Biblia nos enseña, dice allí en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, haciendo el bien. En tu aflicción, en el tiempo de aflicción, haz lo bueno, haga lo bueno. Haga lo bueno mientras espera en Dios, haga lo bueno. No puede usted pedirle a Dios un trabajo, perdió el trabajo, ya le pidió a Dios un trabajo y esperar que Dios le conteste maltratando a su mujer o a sus hijos. No puede esperar así. Tenemos que hacer el bien. Es imposible que usted esté orando por salir de una dificultad y seguir emborrachándose mientras que llega la solución. Entonces no es posible que encomendemos a Dios nuestro problema económico y no quiera dejar una relación de adulterio. No, dice, hay que esperar en Dios, pero haciendo el bien. Está esperando que Dios te dé un trabajo, no maltrates a tu familia, no maltrates a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, no lo hagas. Debemos encomendar nuestra causa al Señor haciendo bien. Haciendo, dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando estés en aflicción, por último, dice la Escritura, nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. Espera siempre en el Señor. Esperar en Dios no avergüenza. Esperar en Dios es lo mejor. Nunca te dé vergüenza, nunca te dé pena decir que tú estás esperando en Dios y que tú estás seguro, que estás segura
de que Dios te va a responder. Dios te va a responder. Y muchas veces, aunque pareciera que no hay esperanza, que no hay oportunidad, pensamos que estamos remando solos en la barca de nuestra vida, ahí está el Señor contigo. En el momento menos esperado, Él calmará la tormenta y Él te va a sacar adelante. Aunque sea en la cuarta vigilia de la noche, aunque sea en lo más tarde de la vida, Dios va a responderte. Nunca pierdas la esperanza. Aunque todos puedan decir lo contrario, aunque se burlen de tu esperanza, aunque se burlen de tu convicción que tú tienes en Dios, nunca pierdas la esperanza. Dice la Escritura en Romanos 5, versículo 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. Ese es el secreto de poder gozarse en la tribulación. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nunca pierda la esperanza, siempre proclame victoria, siempre declare que Dios está con usted y que Él le va a bendecir y que Él es tu esperanza. Dice el Señor, por cuanto a mí ha puesto su amor, por cuanto a mí ha puesto su confianza, yo también lo libraré, lo pondré en alto, dice el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios quiere bendecirte en este tiempo. Quizá estés pasando el tiempo de angustia, pero es un tiempo bueno. Es un tiempo de ver la mano poderosa del Señor. Así que hoy mismo quizá tú estás pasando esta cuarta vigilia de la noche, el momento quizá más oscuro de tu vida o de la situación que estés pasando. Es un momento quizá de mayor temor, es el momento de mayor fatiga, de mayor desesperación, pero no pierdas nunca la esperanza, porque Jesucristo viene en tu auxilio. Él viene a tu ayuda. Nunca llega tarde el Señor. Él quiere bendecirte. Vamos a orar a Dios. Ora al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, te adoramos y te damos gloria. Te damos alabanza a tu nombre. Te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a esa persona que está escuchando hoy, que tú enviaste esta palabra para ellos, o para ella o para él. Padre, yo te ruego en este momento que esta palabra quede grabada en el corazón. Esta palabra no volverá vacía, Señor, porque así lo declara tu Santo Espíritu, así lo dice tu palabra. Vivo yo, dice el Señor, que mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Él la envió. Dios ha enviado esta palabra. Esta palabra hoy ha sido enviada por su Espíritu Santo a tu corazón, y esta palabra va a ser un milagro, va a ser algo poderoso en tu vida. Esta palabra te va a guiar, esta palabra va a bendecir. Ora a Dios y dile, gracias Padre, porque tú has enviado esta palabra a mi vida, y yo no sé cómo, pero esta palabra no va a volver vacía. Esta palabra traerá la bendición. Esta palabra es palabra de liberación para que tu nombre sea glorificado. Padre, te damos gracias en esta hora, en este día maravilloso. Señor, te bendecimos y bendecimos a toda persona. Padre, te estamos rogando por las peticiones que hay en este día. Y yo quiero decirle en este momento que si usted conoce a alguien que necesite oír esta palabra, comparta este video, compártalo. No sé cómo lo puede hacer, compártalo en sus redes sociales, y Dios le va a bendecir. Queremos orar hoy por César Rodríguez y por su esposa de César Rodríguez, por su esposa Elizabeth y por sus dos hijos, para que Dios los sane, que Dios haga un milagro poderoso en la vida de esta familia Rodríguez. Padre eterno, te adoramos y te damos gloria y alabanza. Te damos gracias, Dios, porque hoy en este día maravilloso, este es un día que tú hiciste, tú creaste un día, y lo que tú haces es para bendición. Este es un día de sanidad, de liberación. Te pedimos por César Rodríguez y por su esposa Elizabeth y por sus hijos, Padre. Hoy
traemos a ti, hoy los ponemos en tus manos, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, y queremos poner en tu mano poderosa esta petición, esta súplica. Te pedimos por ellos, Señor, que tú los sanes con tu poder bendito y santo, que tu gloria sea derramada en la vida de ellos, que tú los bendigas, los sanes, Señor, sánalos. Sánalos, Padre, para que ellos conozcan tu gloria y para que tu nombre bendito sea glorificado. Queremos poner en tus manos esta petición en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Le damos gracias a Dios. Bendecimos a nuestros hermanos que nos han acompañado en este día. Bendecimos a cada persona, a nuestra hermana Graciela Santana, a Isabel Rodríguez, a nuestra hermana Anaí Rangel, a nuestra hermana Adamá Núñez, en Gary Castillo, a nuestra hermana Connie González, a María Alejandra, a Isabel Zúñiga, a Alicia Macías, a nuestra hermana Norma Armijo, Dios la bendiga, a Jackie Castillo y a todos los demás hermanos